Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas nuestras auditoras, hermanas, con las cuales compartimos cada jornada, glorificando al Señor, agradeciendo por este espacio que tenemos. Ya comenzamos nuestro tiempo de Entre Mujeres y justamente para compartir temas que son importantes en nuestra vida y en nuestra salud espiritual también. Así que damos gracias al Señor y les recordamos a todas nuestras amigas que pueden encontrarnos a través de redes sociales, a través de Ministerio Armonía y en nuestra página web www.armonía.cl, como también escucharnos a través de Spotify y Apple Podcasts. Así que decimos gracias al Señor por esta jornada y damos la bienvenida también a María Cristina, quien comparte cada jornada Entre Mujeres con nosotros. Hola María Cristina, bendiciones. Hola Nilda, gracias, saludando también a toda la audiencia que está hasta ahora escuchándonos y compartiendo también junto a nosotros este programa que se llama Entre Mujeres, pero están todos invitados, todos cordialmente invitados para que estén también en compañía y conversando estos temas importantes y relevantes. Me recuerdo, Nilda, que la vez pasada, estuvimos comentando justamente una serie llamada Maestras del Bien. No sé si las hermanas se recuerdan, pero así se llama la serie, Maestras del Bien, honrando la palabra de Dios en lo cotidiano, y para ello nos basamos justamente en la epístola de Tito 2:3. Y hoy queremos profundizar en llamadas a hacer lo bueno, mentoría y rendición de cuentas. Y para ello nos acompaña nuevamente nuestra amiga, nuestra hermana especial, Liliana Llambés. Hola Liliana, es un gusto poder tenerte nuevamente con nosotros y conversar sobre esta serie Maestra del Bien, honrando la palabra de Dios en lo cotidiano. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, mis amadas, pues gracias al Señor, muy bien, gozosa de estar de nuevo con ustedes aquí en este privilegio que el Señor nos da, en su gracia, ¿no? De poder compartir juntas entre mujeres la palabra del Señor. Y que me encantó lo que dijiste para que todos, ¿no? Que escuchen. Es importante que también los hombres escuchen lo que es la enseñanza de las mujeres, ¿no? Es bien importante. Sí, es importante que ellos escuchen los hombres sobre todo, porque tienen que saber también los periodos por los cuales pasa la mujer, los sentimientos, los ánimos, el por qué, porque muchas veces ellos no entienden por qué es así. Bueno, más adelante vamos a tener otro capítulo también que vamos a tratar sobre el matrimonio, así que se esperen ahí un poquitito. Pero en esta oportunidad justamente vamos a hablar de esto, de las maestras del bien. Y Pablo justamente anima a las ancianas a ser maestras del bien. Lo conversamos la vez pasada. Esto significa que deben enseñar y guiar a las generaciones más jóvenes en la fe y en la práctica de las virtudes cristianas también. Además deben ser, dijimos, ejemplos modelares para nuestra vida diaria, ser ejemplos para los demás, para que otros puedan también seguir el ejemplo y aprender cómo vivir una vida en la fe madura. Entonces, aquí va la primera pregunta, Liliana, sobre este tema que vamos a estar conversando. ¿Cómo luce una maestra del bien? Bueno, como comentábamos el anterior programa, ya que esto es una serie, este pasaje se refiere a la conducta que se espera de las mujeres mayores en la iglesia local. Se espera que sean reverentes en su porte, lo que significa que deben de comportarse con respeto, con dignidad. Además, se les instruye a no ser calumniadoras ni adictas al vino. Pero lo más relevante para tu pregunta es que menciona que deben ser maestras del bien. Y la frase maestras del bien implica que estas mujeres mayores deben, que estoy yo en esa parte ahora, deben enseñar, ejemplificar buenos valores, sabiduría que viene de la palabra de Dios, sus conductas tanto dentro del hogar, dentro de la iglesia, como dentro de cualquier comunidad donde se encuentren, ¿no es cierto? Cómo reflejan ellas, sea en su trabajo, sea en su universidad. Esto incluye enseñar a las mujeres más jóvenes para vivir vidas piadosas, o sea, que sean mujeres sometidas a la palabra del Señor, que sean mujeres virtuosas, como nos lo dice la palabra, buenas esposas, buenas madres. Por lo tanto, las maestras del bien, bíblicamente, amadas, su característica es que sean mujeres de sabiduría, de integridad, de disposición. Ojo con esto, disposición para enseñar y modelar un estilo de vida
que refleje realmente los principios bíblicos, lo que dice la palabra del Señor. Ay, bastante alta la vara para palabras. Sí. Bastante alta la vara que se pone justamente para las ancianas, su madurez, su crecimiento personal. Es por eso que también tú dabas a conocer la vez pasada con respecto a que no solamente tiene que ver con la edad, sino con la forma de vida que la mujer tiene, la madurez que manifiesta. Y realmente es maravilloso el saber de que estas mujeres tienen sabiduría. Cada día que vamos pasando, a veces creemos que es solamente lo cotidiano, que tenemos que hacer diariamente, pero en medio de eso, de todo eso, el Señor tiene que ir trabajando en nuestras vidas. Lo ideal sería que Dios trabajara en cada fruto del Espíritu que debe ser cultivado en nosotros, y lo hace en realidad cada día, aunque nosotros muchas veces no lo notamos. Pero también hay disciplinas espirituales que la mujer necesita cultivar. ¿Cuáles son estas disciplinas espirituales que nosotras debemos cultivar y para buscar, y por cierto, para alcanzar la madurez cristiana que cada uno necesita? Bueno, mi querida Nilda, vamos a comenzar con el ejemplo que para mí me cautivó cuando yo me arrepentí de mis pecados y reconocí a Cristo y comencé con el camino, que ya fue a la edad de 28 años, fue Lucas 10:41, donde dice Jesús conversa con Marta, que estaba tan inquieta, ¿no es cierto? Y preocupada, como hay veces nosotras nos vemos, ¿no es cierto? Sí. Pero que le dice, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no será quitada. Entonces, qué hermoso que Jesús aquí nos enseña, ¿no es cierto? Lo primero es estar con el Señor. Y cuando tú me preguntas esas disciplinas, quiero decirte que este versículo, en mis tiempos de reflexión, yo anhelaba, y mi oración era poder escribir sobre todo eso que necesitamos nosotras, las mujeres, ¿no? De poder caminar y cómo crecer, cómo lo hacemos, ¿no? Cómo podemos también discipular a otros para que conozcan otras cómo caminar con el Señor. Bueno, mis amadas, y entonces por eso la inquietud mía y la oración de escribir 7 disciplinas para las mujeres, este libro, donde podamos nosotras crecer en el Señor, pero también de tener esa herramienta, ¿no? Bíblica, pero a la vez fácil para compartir con otras, en evangelizar y poder que otras puedan crecer. Así que son 7 capítulos en donde vemos el primer capítulo como la presencia de Dios. ¿Cómo podemos estar nosotros en la presencia de Dios? Esa disciplina espiritual. Ustedes saben que ahora tenemos tantas distracciones, ¿no es cierto? O sea, es una bendición todas estas cosas que podemos hacer, ustedes en Chile, yo aquí en Panamá, pero los teléfonos los cargamos tanto que nos distraen. Entonces, ¿cómo sacamos ese tiempito para estar en la presencia de Dios y crecer en el Señor? El segundo, estudiar la palabra de Dios. Es súper necesario para nosotras crecer y tener esa disciplina, estar en su palabra. La palabra es la radiografía de nuestro corazón, es donde nos confronta, nos instruye, nos dice qué está mal, qué está bien, qué debemos de hacer, donde crecemos en sabiduría. Debemos orar la palabra, debemos ayunar, y aunque no ayunar no es pecado, pero el Señor nos modeló el ayuno, ¿no? Y cómo eso reconforta nuestra vida espiritual. Adoración, no solamente es adorarlo con nuestra boca, que es precioso, con nuestros labios, pero que nuestra vida se conforme en una vida de adoración, todo lo que hacemos. Esto mismo que estamos haciendo nosotras, que lo hagamos para la gloria de Dios, para adorar al Señor, para que otras aprendan. Y que nosotras mismas aquí, mientras yo preparo y para enseñar, Dios me está confrontando y me está enseñando. Sí. Y yo aprendo de mis hermanas Nilda y María Cristina. Entonces, ser parte de la iglesia local. Ustedes están, conversamos qué día que Nilda y María Cristina están como a 6 horas, ¿no? De lo que les separa en Chile y yo acá en Panamá. Sí. Ustedes y yo tenemos que tener nuestras iglesias locales porque son donde crecemos en comunidad de iglesia. Entonces, crecemos en nuestras disciplinas en comunidad de iglesia. Como si es un servicio bíblico, el servicio que nosotros vamos a dar en nuestro hogar,
porque crecemos en la cotidianidad de la vida, las cosas que se nos presentan, ¿no es cierto? Un servicio en la iglesia y donde te encuentres, en la universidad, en el colegio, porque muchas son maestras, en los trabajos. Y por último, la evangelización. ¿Cómo crecemos espiritualmente cuando nosotros compartimos las buenas nuevas de salvación? Y eso es un mandato para todos aquellos que nos hemos arrepentido, hemos reconocido a Cristo como Salvador personal. Entonces tenemos estas disciplinas que son hermosas, necesarias para poder llegar a ser esa maestra del bien, que podamos reflejar a Cristo. Pensaba en lo que tú hablabas acerca de la palabra, que es el reflejo, ¿no? El Señor ahí en Santiago habla acerca del espejo que nos confronta, que nos da a conocer. Amén. Pensaba que para nuestro cuerpo tener un buen diagnóstico necesitamos un escáner. La palabra, sí, la palabra del Señor. Nilda, me gustó eso de escáner. La palabra del Señor es eso para nuestro espíritu, para nuestro corazón. Por lo tanto, es importante ahí que escudriñemos la palabra. Sí es importante, muchas veces decimos, hoy tengo este poquito tiempo, y lo hemos compartido con otras hermanas que también hemos compartido. Quizás tengo este poquito tiempo para compartir y leer a causa de todas mis responsabilidades, pero que ese tiempo sea responsable. Si yo necesito del Señor, hago mi esfuerzo, me levanto temprano, oro al Señor, leo su palabra en un tiempo de quietud o durante la noche, aunque ya en la noche estamos demasiado agotadas muchas veces, pero sí, dedicar ese tiempo de búsqueda y elegir esa mejor parte, como tú bien decías, ¿no? Esa mejor parte de querer estar a solas escuchando al Maestro. Qué maravilloso es esto, ¿no? Amén. Así es. Bueno, y importante también rescatar esto de lo del libro que estaba compartiendo ahí Liliana. Un muy buen libro, si alguna hermana dice ahora me gustaría ahí tenerlos, un muy buen libro también para poder obtener los 7 disciplinas espirituales para la mujer, en donde nos impulsa, como dice en el libro, a estar ahí en la presencia del Señor. Qué importante. Bueno, Liliana, sabes que nuestro deseo a través de este tema igualmente es hacer un llamado a cultivar justamente una vida centrada en Dios y una búsqueda de santidad en el cuerpo de Cristo. Estamos frente a una guerra espiritual todos los días. Todos los días nos enfrentamos justamente a una guerra espiritual y muchas mujeres se encuentran desarmadas para ir a la guerra, para ir a enfrentar ahí al enemigo muchas veces. Y están desarmados, no saben cómo poder atacarlos también. Estamos siendo constantemente también atacadas por muchas mentiras que circulan en redes, que estamos siendo invadidas, y muchas de ellas caen así como cayó Eva y le dijo la serpiente, así que con que Jehová te ha dicho. Entonces, dice, ya, caigo. ¿Cómo cobra importancia entonces esto de que seamos mujeres que amemos el estudio constante de la palabra y aprendamos, como tú comparabas aquí el libro, a deleitarnos en ella también? María Cristina, ¿cómo tenemos las distracciones que comentabas? Y ahora miraba los libros yo aquí que tengo atrás. Muy importante. El libro de los libros es la palabra de Dios y cómo debemos deleitarnos, ser puestas a la palabra, que el mismo contexto de Tito 2:3 que proporciona el fundamento para vivir y también para enseñar a otras, porque no podemos enseñar lo que no sabemos, ¿no es cierto? Y no practicamos, como decía Esdras, que Esdras estudiaba la palabra, la ponía en práctica y la enseñaba. Entonces, cuando una mujer se deleita en la palabra de Dios y estudia regularmente, está equipándose para sí misma con conocimiento y entendimiento de los principios bíblicos y valores de Dios que quiere que vivamos. Y esto la capacita para enseñar, amadas, para aconsejar. Se quieren aconsejar las personas con todas las filosofías humanas, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, que viene nuestro mejor consejo para poder aconsejar a las mujeres efectivamente, compartiendo la verdad, la sabiduría que hemos aprendido a partir de nuestro
propio estudio en bíblico que nosotras desarrollamos. Y quisiera compartir, amadas, con ustedes, porque es la palabra la que habla, no Nilda, ni María Cristina, ni Lidia, el Señor nos está usando a nosotras aquí como siervas, pero la palabra en el Salmo 119, 105 nos dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este versículo nos destaca cómo la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos guía en la vida. Es esencial que tanto hombres como mujeres nos sumerjamos en la palabra y recibir esta orientación. Y Scanner, que me encantó la palabra como hizo la comparación, me vino a mi mente 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, este pasaje nos enfatiza la utilidad, la autoridad, la suficiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, un estudio constante y un deleite constante en la palabra nos equipa para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de servir de manera efectiva en su reino. Sí, teníamos el mismo versículo, Liliana, con respecto a 2 Timoteo 3:16, que justamente habla acerca de la importancia de la palabra de Dios en nosotros, y damos gracias al Señor porque estamos unidas ahí para compartir. Y estamos hablando con Liliana Llambés en esta serie de Maestras del Bien, honrando la palabra de Dios en lo cotidiano, ahí basado en la epístola de Tito, capítulo 2, versículo 3, y en este caso estamos compartiendo acerca de llamadas a hacer lo bueno. La mentoría es la rendición de cuentas. Y no siempre somos conscientes de la influencia que ejercemos sobre las personas. Regularmente tengo una debilidad, y es esta, que muchas veces las personas están enojadas y al rato yo ando enojada y no sé por qué. Como que en cierta forma su ánimo me contagia. Entonces, pensando en esto, sin duda somos influencia para otras personas. ¿Cómo la palabra de Dios nos ayuda a discernir esto acerca de la influencia que nosotros podemos ser en otros? Bueno, Nilda, es así, le diste a eso. A veces la gente está molesta y uno se termina molesto también, ¿no? Como nosotros tenemos que trabajar en esto. Y bueno, en consejería nos enseñan que las 5 personas que están a nuestro alrededor son las que más nos influencian, y así por lo tanto nosotros vamos a influenciar. Así que la palabra de Dios nos brinda una guía clave y clara sobre cómo influir bíblicamente y positivamente en la vida de las personas que nos rodean, y nos ayudan a discernir el tipo de influencia que estamos ejerciendo. Y aquí quisiera compartir con ustedes algunos versículos que me han ayudado a mí para caminar en la palabra y hacer ese escáner, como decía Nilda, de cómo estoy yo para poder influenciar a otro. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que este versículo nos recuerda que debemos vivir vidas que reflejen la luz de Cristo, de modo que otros puedan ver nuestras buenas obras y especialmente estar glorificando a Dios. Así que la palabra de Dios nos ayuda a discernir si nuestras acciones están reflejando la luz de Cristo de manera adecuada. Filipenses 2:3-4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y en este pasaje nos insta a vivir con humildad y a considerar las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y wow, eso tenemos que ser mujeres rendidas al Señor para vivir así. La palabra de Dios nos ayuda a discernir si nuestras acciones están motivadas por el amor y el servicio a los demás sin egoísmo o sin intereses egoístas. Proverbios 13:20 también nos deja: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Este versículo nos advierte sobre la importancia de elegir nuestras compañías, amadas, sabiamente. La palabra de Dios nos ayuda a discernir si las personas con las que nos asociamos nos están influenciando positivo o negativamente, y nos guía a la elección
de las relaciones que nos ayuden a crecer espiritualmente y cómo también nosotros, aunque vamos a estar con personas inconversas, es para presentarle las buenas nuevas de salvación. Y por último, hay muchos, pero Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos versículos demuestran los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como estamos hablando de las maestras del bien, esto solamente se puede hacer con una persona, para ser una maestra del bien, que podamos reflejar, que podamos ser intencional a mostrar lo que somos, es que nos hayamos arrepentido de nuestro pecado y seamos mujeres que caminemos en la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a discernir si estamos manifestando estos frutos de nuestra conducta diaria y si estamos ejerciendo una influencia positiva hacia los demás. Así es. Entonces, es importante no solo leer la palabra de Dios, sino que meditar también en ella. Meditar. Ajá, y aplicar también sus enseñanzas en nuestras vidas, porque debemos dejar que la palabra del Señor entonces transforme nuestro corazón, que moldee también nuestro carácter. Y de esta manera nosotros así podemos ser entonces luz en medio de esta oscuridad y reflejar también el amor de Cristo y la gracia de Dios también. Amén. En todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que digamos, en todo lo que queramos nosotros expresar. Nosotros honramos la palabra de Dios cuando la vivimos y modelamos. Amén. En especial a otras mujeres cuando queremos nosotros entregarle y conectarnos. Pero ¿cómo puedo ser intencional al respecto? Bueno, amadas, ser intencional es vivir y modelar la palabra de Dios ante otras mujeres, implica un compromiso consciente y deliberado de reflejar los valores y enseñanzas bíblicas en todas las áreas de nuestra vida. Y quisiera compartir algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar. Oración constante. Debemos ser mujeres que estemos fundamentalmente orando la palabra para vivir una vida que honre a Dios. Dedica tiempo y hay que ser intencional. Tenemos que dejar otras cosas. Tenemos que decir esto no por este momento, pero tengo que ser intencional en estar orando la palabra, en pedirle a Dios que nos guíe, que nos capacite para vivir de acuerdo con su palabra, que nos dé sabiduría. Santiago dice la palabra que pidamos sabiduría y Él la va abundantemente y sin reproche, ¿cierto? Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda que debemos de presentar todas nuestras peticiones en oración y que su paz guardará nuestros corazones y nuestra mente. Así que como segundo pudiera dar intencionalmente este ejemplo que ha sido para mí una bendición, el estudio regular de las escrituras. Dedica tiempo diariamente, como dice el Salmo 1, en la mañana y en la noche, para estudiar la palabra, para meditar la palabra, no para adquirir conocimientos y me la sé toda, no, es para meditar en la palabra, qué está pasando conmigo. Esto nos ayudará a comprender mejor sus enseñanzas y aplicarlas en la vida. Santiago 1:22 nos insta a ser hacedoras de la palabra y no solo oidoras, engañándonos a nosotras mismas. Entonces, necesitamos ser mujeres que estudiemos, que meditemos regularmente en la palabra. Vivir con integridad. Es importante que tu vida refleje los valores y principios bíblicos en todo momento, tanto en público como en privado. Proverbios 11:13 nos dice que la integridad guía a los justos, mientras que la perversidad destruye a los traidores. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Y para poder vivir con integridad, amadas, es entrando en la palabra, ser arraigada en la palabra. Otro consejo podría ser buscar la sabiduría y consejo de Dios antes de tomar cualquier decisión, importante o por pequeñita que sea en tu vida. Busca la sabiduría y el consejo de Dios a través de la oración, de la meditación de la palabra. Proverbios 3, 5 a 6 nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Recuerden que nuestro entendimiento es limitado. Nosotros vemos de aquí a lo que tenemos al frente. Sin embargo, Dios es un Dios santo, santo, santo. Y como dice el Salmo 139, todos los días de nuestros días están escritos y lo sabe todo. Ser una mentora y modelo a seguir. Busca oportunidad, amadas.
para mentorear a otra mujer y ser un modelo a seguir a ellas. Tito 2:3-5 nos exhorta a las mujeres mayores a enseñar, modelar el bien a las mujeres más jóvenes para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Practicar el amor y la gracia. Vive tu vida con amor, con gracia hacia los demás. Esto es bien importante, siguiendo el ejemplo más hermoso que Jesús nos dejó en la palabra. Juan 13:34-35 nos dice que debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado, para que el mundo reconozca que somos sus discípulos. Wow. Así que al ser intencional en estas áreas, estarás honrando la palabra de Dios y modelando las enseñanzas a otras mujeres, inspirándolas a seguir el camino de Cristo. Y es lo que debemos de hacer. ¿Cómo inspiramos a otras hermanas a que con lo que nosotros hacemos puedan ellas ver a Cristo y puedan ellas decir, yo también puedo hacerlo? Sí, qué interesante es el meditar en esto, en ser intencionales, ¿no? También debe haber una decisión, así como uno decide amar a una persona y decir, yo decido, Señor, amar a esta persona, también debemos ser intencionales en vivir. Y pensaba también en 2 de Pedro 1:5-7, donde dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Hay una intención con respecto, hagan, añadan, pongan de su parte para que esto sea así. Así que damos gracias al Señor y bueno, bendecimos al Señor porque también nos ayuda a ser intencionales en nuestra actitud. Y si soy mujer que ha alcanzado madurez en el Señor, y no es porque yo lo diga, soy madura, ¿no? O por la edad que tengo, soy madura, sino porque otras personas han manifestado también eso en mí, y estoy o quiero alcanzar esto. ¿Cómo puedo animarme a invertir mi vida en amor y ayudar a otras mujeres a realizarlo? Bueno, tenemos el estudio Maestras del Bien, ¿no es cierto? Tito 2:3-5, ¿sí? donde nos insta a nosotros a crecer en el Señor y también a nosotros dar lo que por gracia el Señor nos ha dado, a enseñar a las mujeres. Y quisiera leer el texto completo, ¿no? Porque hay una parte que termina muy increíblemente que debemos de mirar. Las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, para que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, pero miren cómo termina, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, imagínense que si nosotros no hacemos lo anterior, nosotros estamos blasfemando la palabra. Entonces, nosotros debemos de ser mujeres que oremos al Señor y aunque nosotros todos los días vamos creciendo en una santidad progresiva, debo de animarme, invertir, porque la palabra del Señor nos dice qué hermoso poder invertir en otras y enseñarles a no blasfemar la palabra de Dios. Eso es hermoso. Primera Tesalonicenses 5:11 nos dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estás haciendo. Aquí se nos insta a animarnos, a edificarnos mutuamente. Puede ser intencional en animar y edificar a otras mujeres en su fe a través de la oración, el aliento, el apoyo práctico. Por ejemplo, algo que yo hago aquí, como ustedes saben, somos misioneros y hacemos plantación de iglesia, siendo mi esposo el pastor y yo su ayuda idónea. Y a las mujeres las invito a cocinar conmigo aquí en la casa, conversamos y caminamos, me ayudan a doblar la ropa y vamos conversando. Entonces, son en la cotidianidad de la vida que podemos hacer esas cosas y estamos, o cuando tienen niños pequeños, yo hace rato pasé, ya tengo nietos, ¿cómo puedo caminar? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Cómo les puedo aconsejar en esa área que yo ya pasé, que muchas veces no hice lo que hoy sé? Entonces es hermoso poder invertir. Proverbios 27:17 nos dice, hierro con hierro se aguza y el hombre aguza al hombre de su amigo. Este versículo nos recuerda la importancia del compañerismo
y la influencia mutua en el crecimiento espiritual. Entonces la palabra nos deja para contestación de esta pregunta. Puede ser intencional al invertir tiempo en relaciones significativas, muy importante, con otras mujeres, donde puedan alentarse mutuamente y crecer juntas en la fe, ¿no es cierto? Mateo 28, 19, 20 nos dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos encomienda, hermana, eso es para nosotras también las mujeres, hacer discípulos en otras, lo que incluye enseñar, ayudar a otras a crecer en una relación con Dios. Puede ser intencional en invertir en la vida de otras mujeres de cualquier edad, al discipularlas y guiarlas en su camino a Cristo. Y por último, hay muchos, pero estos fueron los que pudiéramos tratar este tiempo. Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Este versículo nos llama a apoyarnos mutuamente, a compartir, amadas. Esto es tan importante, compartir las cargas unas con las otras. Puede ser intencional al ofrecer tu ayuda y apoyo a otras mujeres en un momento de necesidad, mostrando el amor de Cristo a través de tus acciones. Al ser intencional en aplicar estos principios, amadas, podrás invertir tu vida en amor y ayuda a otras mujeres, contribuyendo al crecimiento y fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí hay con todos estos versículos podemos ver de cuánta forma nosotros podemos ser de bendición para otras. Sí, hay una gran cantidad de enseñanza que se ha dejado, que se ha anunciado. Hay gran cantidad igualmente de hermanas adultas que muchas veces ellas piensan de que ya llegaron a esa etapa de adultez y que ya no sirven, de que ya no pueden hacer nada, que yo me siento como un estorbo, pero hay tantas mujeres jóvenes igual que necesitan del apoyo de las ancianas, que necesitan un consejo de alguien que sepa más, de alguien que lleve tiempo ya recorrido en el camino. Las mujeres jóvenes, sobre todo, que no han tenido a lo mejor un apoyo de la mamá, han crecido a lo mejor muy lejos de la mamá, o nunca la mamá tampoco les ha hablado nada, ni del mundo, ni a cómo enfrentarse cuando ya son adolescentes, cuando ya van a casarse, cuando van a tener un esposo, cómo poder tratarlo, cómo ser en ese ámbito ya de cuando están casadas. Entonces hay tantas cosas y dudas también que se manejan en una mujer joven, que están tan aisladas, y las mujeres adultas deben ser un apoyo para ellas, justamente para ellas, acercarse a ellas, conversar, tomar esta decisión y decirle, ¿hay alguien que te pueda ayudar? Si necesitas alguna respuesta de alguna pregunta que tengas ahí, dímela, puedes compartirla conmigo. Yo sé que a lo mejor hay muchas mujeres jóvenes también que nos están escuchando a esta hora, y se deberán estar preguntando ella, ¿cómo me gustaría a mí también animarme, así como las hermanas, poder tener este conocimiento, poder saber, poder indagar más, poder buscar más? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo podrían hacerlo ellas, Liliana? ¿A quién se tendrían que acercar ellas? ¿A quién poder rendirles cuentas también, de poder abrir su corazón y poder entregar o desahogarse, más que estar en oración al Señor? Porque cuando uno va a los pies del Señor se desahoga, uno le cuenta todo al Señor, pero también es tan importante de que alguien pueda orientarnos respecto a lo que está pasando. No, y María Cristina, decías un punto bien importante antes de contestarte esta pregunta, el hecho de cómo las mayores debemos de ser intencionales también, de acercarnos, de ir donde al principio, porque te lo digo porque me pasa, cuando plantamos la iglesia empiezan a convertirse, a llegar, claro, ya ven las canitas, ¿no es cierto? Entonces como que, de pronto hay una así como un rechazo, ¿no? Pero yo intento buscar la manera, ¿no? De no ir con latigazos hacia ella, sino en amor, en confianza. Las invito aquí a la casa, me encanta cocinar, ese es un lenguaje del amor muy mío, y entonces les invito
ay, ¿te gusta esto? Entonces empiezo a ser parte de su vida, ¿no? Y como que se rompe ese hielo de que tu edad y mi edad, ¿no? Y también un consejo para las más jóvenes que también en la era de la internet y de la toda sofisticación esta que es muy buena, pero a la vez hay veces, pues como todo en la vida, si no lo pasamos por lo que el Señor dice en su palabra, pues también es muy malo. Es el hecho de que hay veces se creen que se las saben todas porque saben manejar 3 teclas y nosotras no. Entonces, no, por favor, no necesitamos unas a otras. Y las jóvenes, aún cuando tú decías, aquellas que no se han criado con mamá, y aún digo yo, aquellas que nos hemos criado con mamá, pero que en nuestro hogar no fue un hogar cristiano, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos, nos pueden enseñar las hermanas maduras que conocen la palabra a caminar en el Señor, ¿no? Y amamos nuestras mamás, que aunque no tenían a Cristo, hicieron lo mejor que pudieron, pero que tenemos esa oportunidad de tener hermanas mayores que pudiéramos también hacer. Y en cuanto a la pregunta que tú me decías, si son jóvenes, ¿cómo puedo? Es una pregunta que me hacen mucho las hermanas, especialmente en consejería o cuando hago programas así que me escriben, ¿cómo puedo encontrar una mentora que me guíe? ¿Y a quién puedo rendir cuentas? Y desgraciadamente, pues hay un concepto muy errado de que cuando tú caminas con otra persona, tú vas a contarle a otro lo que te han contado. Entonces yo creo que también debemos de ser intencionales. Primero, la joven, al buscar una persona que sea su mentora, que ore y que vea el caminar de esa mentora, que vea el caminar de esa mentora, porque si usted está viendo un reflejo de Cristo y de un modelo de crecimiento espiritual, pues allí me acerco. Si usted no está viendo que una persona está viviendo principios bíblicos y su caminar no es de acuerdo a la palabra, pues no se meta allí y siga orando, ¿no es cierto? Porque, y el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoce. Entonces el Señor está escuchando nuestra oración. Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia, cae el pueblo, mas la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, miren lo importante que es tener una mentora. Este versículo nos enseña la importancia de buscar sabiduría en el consejo de otras personas, de personas sabias, especialmente aquellas que tienen experiencia y madurez en la fe. Muy importante. Buscar una mentora que te proporcione una dirección sabia y que te ayude a crecer espiritualmente conforme a la palabra de Dios, no conforme al mundo, porque no te va a dar un consejo adecuado como dice la palabra, sino como dice el mundo. Proverbios 27:17 lo habíamos comentado, hierro con hierro se aguza y el hombre aguza con el amigo. Así que resalta la importancia del compañerismo, del tú a tú, ¿no es cierto? Al buscar una mentora encontrarás que alguien pueda desafiarte. Es importante eso. Necesitamos que nos desafíen, que nos animen, que nos ayuden a crecer, que nos pregunten, ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? O, ay, no, hermana, mira, que este tiempo no lo he podido tener. A ver, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo podemos leer junto a la palabra? Entonces, dar maneras que podamos ayudar a las más jóvenes, ¿no? Y que las más jóvenes puedan encontrar este recurso de encontrar animarse a encontrar una mujer mayor que pueda invertir en ellas. Tito 2:3-5, como lo hemos dicho, Proverbios 13:20 nos dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que junta con necios será quebrantado. Amadas, eso para mí fue bendición porque en mi iglesia donde yo recién al haber conocido al Señor, el Señor me regaló una anciana a mi lado. Y déjeme decirle, mi madre espiritual que hoy tiene 93, 94 años, ella no había ido a seminario, ella no había ido a instituto, era una mujer de la oración y de la palabra y de su iglesia local. Entonces, no es que sea malo que esté diciendo que no estudiemos, no, yo sigo estudiando y siempre necesitamos aprender y aprender, pero lo que le estoy diciendo es que también ponemos obstáculos, ¿no? Obstáculos para encontrar una mentora. Así que al buscar una mentora, estás eligiendo rodearte de personas sabias y maduras, la cual ayudará a crecer y evitará influencias negativas que llegan a tu vida espiritual. Mateo 28:19-20, pues lo leíamos anteriormente, el Señor nos insta a ser discípulos. Entonces, tú también eres una discípula, tú aprendes de otro. Entonces, en resumen,
buscar una mentora que te guíe, a quien pueda rendir cuentas, es una decisión sabia y bíblica que te ayudará a crecer espiritualmente y a desarrollar una relación más profunda con Dios. Es una forma práctica de vivir los principios, la sabiduría bíblica, el buscar la dirección de Dios en tu vida, un consejo. Así que yo te animo, joven, que no desmayes, que ores al Señor y que veas con ojos espirituales, no con ojos humanos, ¿no? Que es lo más importante, porque hay veces decimos, no, esa hermana no, y quizás te estás perdiendo de esa bendición. Sí, qué importante, pensaba en mi propia experiencia, ¿no? Cuando uno comparte con alguien adulto y comienza a contar cosas de otros, uno de inmediato se da cuenta que no puede confiar en ella. Claro. Pero es algo lógico que ocurre, pero cuando uno comienza a ver sus propias experiencias, comienza a compartir acerca del conocimiento de Cristo, uno conoce ya que esa persona puede ser una persona madura en el Amén. Señor. Por lo tanto, Amén. es importante también el tener como esa guía. Aparte de que si uno necesita una mentora, pedirle al Señor. Pedirle al Amén. Señor, guíame tú a una persona que sea realmente madura, que me pueda ayudar en medio de la necesidad que pueda tener o tener más experiencia con respecto a lo que estoy experimentando. Por lo tanto, hay Amén. tantas formas en que el Señor nos da y justamente en la madurez cristiana se manifiesta en el testimonio que las personas dan. Así que muy agradecida en realidad por este tema que hemos estado compartiendo. Liliana, ya se nos va el tiempo, así que agradecemos al Señor, sí, agradecemos al Señor por compartir contigo y bueno, basados ahí en esta palabra del Señor que tanto nos ha edificado. Así que agradecemos. Si quieres dar algunos consejos finales también, puedas ahí también compartirlos. Bueno, que no se desanimen. Si tú eres ya una persona mayor, intencional en leer tu Biblia y en orar y en estudiar y en preguntarle a otros, y que inviertas tu vida en otras mujeres. Y si tú eres joven, no desmayes tampoco. Ve a la palabra, ora y ve donde el Señor, que Romanos 8:26 nos dice que aun cuando nosotros no sabemos orar, Él está orando intencionalmente, insensiblemente, conforme a la voluntad del Padre. Así que el Señor nos crecemos en comunidad. Y si no tienes una iglesia, ora. Nosotros aquí en Panamá llevamos 2 años, se plantó una iglesia y nos dan testimonio. Llevamos años orando por una iglesia de sana doctrina donde pudiéramos caminar con la palabra. Así que el Señor está escuchando y el Señor escucha un corazón rendido y un corazón que quiere crecer y agradarle al Señor. Amén. Liliana, en nombre de todas las hermanas, igual que te escuchan en cada programa, te damos las gracias por esos sabios consejos, por compartir con nosotros, por darte tu tiempo también de estar con nosotros y poder llevarnos también ahí a la luz de la palabra del Señor y ayudarnos, a animarnos a buscar más de Él, a impregnarnos del Señor. Y que esa palabra sea real en nuestras vidas. Así que le damos gracias al Señor también por tu vida, por conocerte, por estar aquí, por tu familia. Que el Señor siga haciendo pero grandes cosas y te llene de conocimiento y de gracia ahí en tus estudios que estás realizando. Gracias, María Cristina y Nilda. Siempre es un privilegio poder estar con ustedes. Y esta serie, yo sé que nos ha edificado a las 3 y puede edificar a muchas. Y para las que quieran seguir las redes mías, no porque tengo muchos temas, pueden también edificarse en @LiliYambés en las redes sociales y en la página liliana.yambés.org. Nos despedimos. Esto fue Entre Mujeres. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.